Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar con la serie que ya tiene un poco más de 2 meses y que ya está por concluir. Solo me falta un tema más y cerramos. Un corazón que oye. Y el tema de hoy lo he titulado Inmoralidad, asunto del corazón. Inmoralidad, asunto del corazón. Es un tema, mis hermanos, que no es que sea fuerte, es verdadero. Es la realidad que estamos viviendo afuera y lamentablemente también dentro de la iglesia. Es absolutamente claro que la cosmovisión de nuestra cultura en cuanto al tema de la inmoralidad ha descendido a la parte más profunda del abismo. Yo creo, hermanos, revisando la historia de la humanidad, y aunque es verdad que cada época, cada tiempo ha tenido su decadencia moral, yo pienso que absolutamente en este momento estamos en la parte más profunda de esa decadencia moral. En todos los niveles de la sociedad, la inmoralidad sexual ha llegado hasta la depravación total. Y ahí es cuando podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice en la carta a los romanos, porque si en esa época había depravación, inmoralidad en todos los ámbitos, incluyendo en el ámbito de la sexualidad, era en Roma y en Grecia. Ellos eran los campeones. Sí, de verdad. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Que hoy estamos viendo que esa palabra como que parece que fue escrita para nuestro tiempo. Y por eso es que cuando venimos a las escrituras sagradas, a la palabra de Dios, nos encontramos que siempre la palabra nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es viva porque permanece para siempre. Y en cada tiempo, en cada momento tiene una aplicación. Así que en todos los niveles de la sociedad la inmoralidad sexual ha llegado hasta la depravación total y peor aún, mis hermanos, y esto es muy serio, deshonra a Dios de la manera más vil porque pervierte el diseño de Dios. Y como resultado del dominio de las tinieblas sobre este presente siglo, la gran mayoría de personas tienen conciencias, corazones, y ahora lo vamos a explicar porque estoy uniendo estas dos palabras, conciencias, corazones cauterizados, al punto que no perciben que han profanado la imagen de Dios en el hombre. Así que, mis hermanos, con esto en mente vamos a ir a la palabra, al texto bíblico, y vamos a ir al mismo texto de las 2 últimas semanas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 15, Evangelio de Mateo, es el primer libro que ustedes encuentran al abrir la Biblia, allí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, y hoy voy a empezar desde el verso 17 hasta el 20 únicamente. Vamos a honrar la palabra de Dios, ahí está proyectada, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, empieza el Señor aquí a cuestionar. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, escuchen, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y aquí nos dice por qué. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ahora escuchen, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y el verso 20 es solo la primera parte. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén. Padre eterno, gracias te doy en esta mañana por cada persona y cada familia aquí representada. Gracias, Dios amado, por los que también nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por tu paciencia y tu compasión que siempre la extiendes para cada uno de nosotros, tu pueblo. Dios, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu,
mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre eterno, mi vida. Señor, que tu palabra, tu mensaje, quede grabada, cincelada en lo más profundo de nuestros corazones para que podamos ver la verdad de la santidad de tu nombre, Señor. Lo que significa ser cristiano, Señor. Que es mucho más que un título, es una vida vivida, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados del Señor, y míos también. Hermanos, en esta porción el Señor nos está describiendo, como ya lo he dicho, 7 contaminantes del corazón, pero también 3 grandes capas que pervierten y destruyen el corazón del hombre. La semana pasada iniciamos y hoy le quiero recordar estas 3 grandes capas que son las que pervierten y destruyen nuestros corazones. La primera, los malos pensamientos. La segunda, la inmoralidad sexual. Y el tercero, ambición y rebeldía. La semana pasada tratamos acerca de la primera capa que pervierte el corazón y fue la de precisamente los malos pensamientos. Pero hermanos, de los malos pensamientos surge o provoca esta segunda capa. Entonces, cuando los malos pensamientos llegan a nuestros corazones y se alojan, se establecen y se quedan allí muy cómodamente, ellos profundizan. Y cuando profundizan, viene la segunda capa y se hace aún más latente la perversidad del corazón humano. Y esta segunda capa es la inmoralidad sexual. Y precisamente de ese tema voy a hablar en esta mañana, inmoralidad sexual. Y el texto que acabamos de leer dice, porque del corazón salen los homicidios, y luego mire cómo lo junta, los adulterios, las fornicaciones. Al observar el texto bíblico, notamos que el Señor está poniendo en ese mismo grupo, en ese mismo conjunto, los homicidios juntamente con los adulterios y las fornicaciones. Y me alegra inmensamente que algunos jóvenes están hoy aquí, porque necesitan conocer de este tema, necesitan saber la delicadeza de este tema, y adultos también, pero mucho más los jóvenes que están empezando para que no se dejen engañar, y los adultos que nos hemos dejado engañar y pervertir por la mentira del enemigo y el hedonismo, el placer, pues abramos nuestros ojos y despertemos a la realidad de Dios. Mis hermanos, y aquí cabe una pregunta para iniciar, no está proyectada. ¿Por qué los homicidios están en la misma categoría de la inmoralidad sexual? Al texto hay que preguntarle, porque dije hace un momento que la palabra es viva. Y si la palabra es viva, entonces ella nos va a responder. Por eso me gusta cuestionar el texto, para que sea la misma palabra de Dios la que nos traiga la respuesta. No respuesta de hombre, ni de huecas sutilezas, ni de pensamientos humanos, ni de razonamientos. No, la respuesta divina, que es la única que tiene el poder de cambiar tu corazón y el mío. Hermanos, permítame demostrarle bíblicamente que la inmoralidad sexual en todos los ámbitos te puede llevar a la muerte. Te puede llevar a la muerte. Por eso el Señor relaciona los homicidios juntamente con adulterios y fornicaciones. Y para los jóvenes, los adultos ya sabemos que es adulterio y fornicación, pero para los jóvenes fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado, fuera del matrimonio. Y espero que los que hoy, por cansancio, enfermedad o cualquier situación, estén ahí siguiendo el mensaje en la plataforma. Así que, hermanos, el Señor relaciona homicidios con adulterios y fornicaciones porque efectivamente
el adulterio y la fornicación nos va a conducir a la muerte espiritual. Y para responder adecuadamente, entonces es necesario plantear una pregunta. ¿El sexo fue creado por Dios o por los hombres? ¿El sexo fue creado por Dios o por los hombres? Por Dios. Claro que sí, por el Señor. Pero el hombre lo pervirtió cuando entró el pecado. Y el hombre sigue pervirtiendo un diseño precioso cada vez que el corazón es necio y rebelde y se llena se empesimisma por pecar y pecar y pecar. Hermanos, el acto sexual creado por Dios es legítimo y válido únicamente dentro del matrimonio. Pero no se alegren vuestros corazones, porque hay unos parámetros que Dios ha establecido de cómo mantener una vida sexual saludable dentro del matrimonio. Así que el sexo fue creado por Dios con 3 propósitos. El primero de ellos, procrear y llenar la tierra. Hermanos, el propósito más evidente de la sexualidad fue para procrear y llenar la tierra. Cuando Dios creó al hombre, los bendijo, ¿verdad? Ahí está en Génesis, en el capítulo 1, verso 28. Los bendijo, les dio autoridad de procrear y de multiplicarse con una sola finalidad, con llenar la tierra de la imagen de Dios. Y alguien se preguntará, ¿y cómo? ¿Cómo que llenar la tierra de la imagen de Dios? Porque en Génesis 1:26, Dios, la divinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando una pareja se une en el vínculo perfecto del matrimonio, entonces están bajo la cobertura divina para que de una forma ordenada y santa procreen y llenemos la tierra de la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios, que somos cada uno de nosotros, tenemos que manifestar algo, la gloria de Dios. Hermanos, y me pregunto, ¿acaso manifestamos la gloria de Dios cuando caemos en la inmoralidad? En cualquier escala de inmoralidad, no estamos manifestando la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál gloria es la que estamos manifestando? ¿Quiere que se lo diga? ¿O me quedo callado? Dígame. ¿Están seguros? Ok, lo voy a decir. Entonces, estamos manifestando, cuando cometemos inmoralidad sexual, la gloria del diablo, del demonio. Porque eso es demoníaco, eso es satánico. Así es, mis hermanos. En segundo lugar, el segundo propósito es intimidad. Y el segundo propósito es la intimidad emocional y espiritual. Qué hermoso que es el Señor. El Señor nos hizo con una gran cantidad de sensores emocionales. Sentimos, ¿verdad? Pero qué hermoso, mis hermanos, es una sexualidad sana. Cuando en el matrimonio la pareja se une. Eso es hermoso, pero de una forma santa, no de una forma pervertida y lujuriosa. Hermanos, en la unión íntima del matrimonio se representa, escúcheme, el pacto santo de Dios con la iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia universal es la novia de Cristo, está esposada. Y esas son las bodas del Cordero que se van a celebrar un día cuando Cristo regrese en gloria y tome a su novia, ya no como para esposarla, sino para hacerla su esposa. Y en ese sentido, bajo esa ilustración, sabemos de qué manera Cristo ama a la iglesia. Y dice el texto bíblico también
que Dios viene por una iglesia santa y ¿qué más? Y sin mancha. Hermanos, yo tengo que decirlo, no me puedo quedar callado. La inmoralidad mancha nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón, pervierte nuestra vida y nos lleva a la muerte espiritual. Ustedes saben el resultado. La relación sexual fue creada entonces con el objetivo de unir a un hombre y a una mujer como una sola carne. Así lo dice Génesis 2:24. Y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. El otro día, hablando con mi hermano Omar en el texto hebreo, encontró él y me lo planteó y le dije, esa es la manera más precisa y más clara, porque en nuestro texto, en nuestra traducción, dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y de una de sus costillas sacó a la mujer y se la trajo y se la presentó. Pero en el texto en hebreo dice, no de una costilla, es más específico y profundo. Dice que Dios, el Señor, sacó de la mitad del cuerpo de Adán a la mujer. Eso nos da más entendimiento de por qué en el matrimonio los dos se unen y son una sola carne. Allí vemos el complementarismo del cual yo creo profundamente. Y en tercer lugar, mis hermanos, los propósitos de la sexualidad dentro del matrimonio es compañerismo y complementarianismo. Compañerismo y complementarianismo, porque los dos se unen para ser compañeros de vida, para vivir, como dicen, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Parece que me estoy adelantando a la predicación del matrimonio del sábado. Pero mis hermanos, y allí vienen entonces los dos y se complementan, porque el hombre y la mujer es incompleto, pero cuando vienen al vínculo del matrimonio, escuchen jóvenes, jovencitas, escúchenme, cuando se unen en el matrimonio entonces son completos, no antes del matrimonio. La intimidad sexual en el matrimonio tiene como finalidad brindar placer a los cónyuges y complementarse el uno con el otro, pero no un placer lujurioso y pervertido, mis hermanos, porque hasta en el pueblo cristiano yo he escuchado a algunos por ahí en charlas que ellos tienen y no se dan cuenta, y no estoy hablando de la iglesia Revive, por si al caso. Y yo estoy por ahí en una cafetería o en alguna parte y escucho y sé que esos dicen ser cristianos. ¿Y cómo vamos con los jugueticos? Ustedes saben a qué me refiero. ¿What? ¿Qué? Hermanos, pues es que eso es lo que brinda la sociedad. Y eso es lo que pulula o abunda en las redes sociales. Y se cree como que, como dicen aquí, como que es muy nice, muy cool. Así es que dicen, ¿verdad? Muy cool. O diríamos en buen colombiano, muy bacano. No, eso no tiene nada de bacano, ni de chévere, ni de nice, ni de cool. Eso es puro demonio, perversión completa. Hermanos, en el diseño de Dios, en el matrimonio el hombre y la mujer se complementan y dan lugar, escúchenme porque esto es importante, a una manifestación del amor de Dios santo y puro. ¿En la relación sexual del matrimonio está Dios? Sí, pero si tu relación sexual es santa y pura. ¿Y esto lo sabemos desde siempre? No, mis hermanos. Lo vamos aprendiendo en la medida en que profundizamos en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si usted viene con un corazón contrito y humillado a la palabra de Dios, en cada línea, en cada palabra, en cada frase, usted ve el destello de la santidad de Dios. ¿Y cómo podemos pecar ante tanta santidad que se refleja con tanta luz, hermanos?
Mire lo que dice Deuteronomio 24:5. Estoy lento, voy a ir apresurándome. Deuteronomio 24:5 dice, escuchen porque esto es hermoso. Cuando alguno fuere recién casado, mire lo que habló Dios a través de la boca de Moisés. Y le está hablando a su pueblo elegido. Y hoy también es para nosotros. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Ya entendemos. Ni en ninguna cosa se le ocupará. Y entonces, ¿qué va a hacer ese hombre? Escuchen. En ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Isabelita, por un año. Por un año. ¿Y para qué? Pues mire lo que dice. Para alegrar a la mujer que tomó. Entonces allí vemos, mis hermanos, que la relación sexual dentro del matrimonio es legítima, pero debe ser pura y santa. Y el Señor sabe que cuando los dos se complementan, se están uniendo y están haciéndose feliz el uno al otro, pero de una manera santa y apropiada. Por otra parte, vemos también en el libro Cantar de los Cantares, la expresión limpia y la pureza del amor en el matrimonio. Si no lo ha leído, léalo, pero con una mente limpia, sin concupiscencia en sus corazones, y entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, va a poder entender lo hermoso que es la intimidad en el matrimonio cuando se vive de acuerdo al diseño de Dios. Exacto, para no sacarlo fuera de contexto. Gracias, mi amor. En múltiples ocasiones, en el texto bíblico, se consiguen o se entrelazan o se conjugan la relación matrimonial con la relación de Dios con su pueblo en pureza y santidad. Y estoy haciendo énfasis en esto porque es importante, mis hermanos. Este es el modelo de Dios para el matrimonio. Lo demás es pervertido. Mire, hermanos, Dios es perfecto. Dios es excelso. Y como dicen algunos teólogos, la corona de la creación de Dios somos cada uno de nosotros. Por eso somos la imagen de Dios. Y Dios, lo voy a decir con todo respeto, y no es para que nadie se ruborice, porque por eso el pueblo está como está, porque estos temas no se tratan desde el púlpito por mucho tabú. Eso es religiosidad. De verdad, eso es religiosidad. Muchos líderes cristianos, pastores, saben que en su iglesia hay perversión, pero mire, es que no puedo hablar de esto porque de pronto se me enojan y se me van. Bueno, Señor es soberano, pero yo tengo que hablar de todo el consejo de Dios. Mis hermanos, Dios hizo a la mujer con sus genitales femeninos, al hombre con sus genitales masculinos, y esos genitales solamente tienen una manera de usarse y de compenetrarse. Si los estamos usando de manera diferente, eso ya es inmoralidad sexual. Y no voy a ser explícito, creo que con esto es suficiente. Por tanto, hermanos, el adulterio y la fornicación distorsionan plenamente la santidad del matrimonio. En primer lugar, conduce a la muerte espiritual. En segundo lugar, coloca al hombre frente a un escenario de inmoralidad sexual que lo llevará, escúcheme, irremisiblemente a buscar y a anhelar otras fuentes como la pornografía, y esta a su vez abrirá otros caminos de contaminación. Y este es otro problema que tenemos allá afuera, pero dentro de la iglesia también. La pornografía es una epidemia mortal, y por eso lo resalté en rojo.
La pornografía es una epidemia mortal, mis hermanos. La sociedad ha cambiado tanto que ahora lo que en el pasado fue considerado impuro e inmoral, corrupto y depravado, hoy es visto y aceptado con tanta naturalidad. El otro día, una mujer decía, yo la escuché, pero si hoy en día, ¿quién no ve pornografía? Todo el mundo ve pornografía. Y sentí compasión, de verdad, porque hermanos, el demonio, porque no es otra cosa, ha cegado tanto el entendimiento y el razonamiento humano que ahora creen que eso es normal. Que el que no vea pornografía es tal vez un puritano del año 1600. O es como dicen por ahí, no sé si me entienden esta palabra, mojigato. No, mis hermanos, no todo el mundo ve pornografía. No todos hemos sido contaminados con eso. Hermanos, bajo múltiples argumentos, cada vez deshumanizan y quitan toda sensibilidad de la conciencia y del corazón en el ser humano. Cuando se pierde la sensibilidad, hermanos, se puede caer en lo que sea. Una persona, ¿cuándo se vuelve indolente? Cuando su cuerpo se hace resistente al dolor. Eso es indolencia, no sentir dolor. Y cuando se pierde la sensibilidad espiritual, es porque se ha perdido el temor del Señor y se ha perdido el concepto de la santidad o simplemente no lo sabemos. Por tanto, profanan la imagen de Dios. En el internet está plagado 24/7 de páginas gratis de pornografía dirigidas en todas las direcciones y pornografía de todo tipo y para toda clase de personas. Por eso hay que estar vigilante de los jóvenes y de los niños. Y nosotros también vigilantes de lo que vemos. Porque hay pornografía para los heterosexuales, para los homosexuales, para los pedófilos, para los zoófilos, que son los que les gusta, no quisiera ni decirlo, porque me causa repugnancia, para aquellos que sienten placer estando con animales, para esos pedófilos que abusan de los niños. Hermanos, y así etcéteramente, hay cantidad de cosas. Toda esta inmundicia, porque no la puedo llamar otra cosa, y la palabra más correcta es como lo llama la palabra de Dios, abominación. Y abominable viene de vomitar. Es inmundicia y es ampliamente aceptada y practicada en la sociedad. Lo peor es que esta terrible epidemia se ha metido como un intruso sigiloso y silencioso, mis hermanos, peligroso y mortal dentro de las filas de la iglesia del Señor. Por eso tengo que hablar de esto. Cristianos atrapados en esta horrible práctica. ¿Saben por qué? Primero, porque el tema de la sexualidad y la inmoralidad, como ya lo dije, es un tabú en la mayoría de las iglesias. Y muchos pastores sienten temor de hablar de esto. No, yo no siento temor de lo que tengo que hablar porque la palabra de Dios lo habla. Y ahí, como yo siempre lo digo, voy a ser firme, contundente, pero también voy a extender compasión, gracia y amor. Pero no puedo parar de decir la verdad. En segundo lugar, porque la pornografía como pecado produce vergüenza y por tanto conduce a la persona y no enmudece a la persona y no le permite hablar para no exponerse, porque eso es lo que hace el pecado. Y por vergüenza, el diablo desde el principio, el pecado, toma cada día más dominio en esa persona con argumentos de mentira. ¿Qué le dijo el diablo? Satanás, la serpiente antigua, como le quiera llamar a Eva, con que Dios te ha dicho,
cuestionó la palabra de Dios. Y es lo mismo que sigue haciendo hoy, en nuestros días y en nuestro tiempo. Nos está cuestionando aquí. Con que el pastorcito de la iglesia donde vas te dices, nah, disfrute. Si para eso Dios hizo la sexualidad. Y claro, el diablo sabe cómo tomar la verdad y pervertirla. Y ahí estamos los incautos, los tontos, cayendo redonditos y movidos también por las concupiscencias de nuestros corazones. Claro que sí. Mis hermanos, la vergüenza produce temor, temor por ser descubierto y marginado o discriminado. Temor, temor, temor es lo que produce el pecado. ¿Qué fue lo que primero hizo Adán y Eva? Se escondieron y tomaron unas hojas de higuera que eran grandes y se cubrieron. Y antes estaban desnudos y no sentían vergüenza, pero el pecado trajo vergüenza. Y eso es lo mismo que pasa hoy. El temor le impide entonces a las personas aceptar que es un adicto, enfermo, y que esa adicción está produciendo enfermedad mental, emocional, espiritual, que afecta la vida en la familia, la vida en la iglesia, la vida en el trabajo y la vida en la sociedad. Mis hermanos, pero este siglo presente, maligno y perverso, quiere silenciarte para mantenerte esclavo del pecado. Por eso estoy hablando de este tema, para romper con ese silencio. Para esta sociedad en la que vivimos y están creciendo nuestros hijos, nietos y nosotros mismos, lo que en años pasados era vergonzoso y pecado, hoy es un orgullo. Hoy es un orgullo. Y si no le recuerdo, mire esa banderita de múltiples colores con la que tratan de unificar y de que todo el mundo esté vinculado allí en esa banderita de colores. Y ese es el eslogan y el logo. Y una mentira perversa y maligna que el diablo ha levantado y ha trastornado la mente de jovencitos, de hombres, de varones, de mujercitas, incluso hasta de hombres casados y mujeres casadas que de repente dejan el uso natural de la mujer por irse con otra mujer, y las mujeres dejan el uso natural de la mujer por irse con otra mujer. Abiertamente lo voy a decir, eso es llamado ¿qué? El orgullo gay. Yo no sé dónde está el orgullo. O son muy orgullosos de pertenecer a Satanás y de estar bajo el dominio del demonio. Y esto lo estoy diciendo a título personal, porque como está ahí en las redes sociales. Isaías 5:20, mira lo que dice. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Wow. Voy a tratar de terminar en 5 minutos, así que me voy a limitar. Jeremías 6:15 dice, mire lo que dijo Jeremías casi 60 años después de Isaías. Y empieza con una pregunta. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Y mire lo que dice el Señor a través de Jeremías. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová el Señor. Hermanos, en este sentido la palabra relaciona el no avergonzarse con la falta de no arrepentirse. Mire, mis hermanos, no tengo el tiempo para decir todo lo que tenía escrito, pero déjeme decirle algo. Si hasta hoy, si hasta aquí, usted está jugando con esas cosas, usted se ha dejado engañar por el enemigo, si usted se ha dejado engañar por Satanás y usted ha caído en esa estratagema, si usted
se ha dejado conducir y está jugando con la sexualidad fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, escúchenme, jóvenes y matrimonios, se ha caído en adulterio, en fornicación, en pornografía y en cualquier tipo de inmoralidad, tengo que decirle que entonces usted no ha entendido el mensaje de la cruz. Y mis hermanos, como el Señor extiende misericordia, y yo fui llamado a misericordia y gracia, tengo que decirle algo. ¿Y cómo podemos acabar con esto? Levante su mirada y mire la cruz. Pero no mire la cruz sola. Mire allí al Verbo, al Dios, al Logos, al Dios hecho hombre, que se encarnó para venir y tomar tu lugar y el mío, para salvarnos, para limpiarnos de toda perversidad y toda maldad. Mire en la cruz a Cristo crucificado, escarnecido, literalmente sus carnes arrancadas, sus manos clavadas, sus pies clavados en la cruz. Mire cada gota de sangre que el Señor derramó para limpiarlos a ustedes y a mí de toda perversión, de todo pecado y de toda inmoralidad. Y fuera de eso, lo más terrible, mis hermanos, le faltaba, después de todos esos escarnios, Dios, Cristo mismo, el Hijo de Dios, tenía que soportar algo que ninguno de nosotros podemos soportarlo, ni nadie estará de pie cuando venga el juicio de Dios. Cristo soportó la ira de Dios por tu pecado, tu inmundicia y la mía. Allí la soportó. Hermanos, si para usted eso no es suficiente, entonces nada será suficiente para que usted rompa con algún tipo de inmoralidad sexual que esté practicando. Hoy haga un pacto con Dios. Dígale: Señor, yo vengo delante de ti. Reconozco que he pecado contra ti, Padre. Reconozco mi inmoralidad. Reconozco las concupiscencias de mi corazón. Reconozco, Señor, que me dejo seducir por la tentación de la sexualidad. Pero hoy, Señor, no quiero ser más negligente. Hoy vengo delante de ti y me humillo y te pido perdón. Señor, hoy reconozco, Señor, la obra poderosa que has hecho en la cruz, tu sacrificio que es suficiente para salvarme, para rescatarme del pecado y de las garras del demonio. Y hoy reconozco, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu me prepara, me capacita y me empodera para rechazar, para abominar, para vomitar, Señor, todo pecado, toda inmundicia y toda inmoralidad. Yo te pido, Santo Dios, que plantes en mi corazón, Señor, te ruego por mis hermanos y por mí, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia, pero especialmente, Señor, de tu santidad, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Cristo. Y yo no quiero quedarme, Señor. Y el anhelo más profundo de nuestros corazones, de mi esposa y el mío, es que toda la iglesia revive, sea levantada juntamente con Cristo. Dile allí: yo no sé, yo no conozco tu vida, mi hermano, pero el Espíritu Santo de Dios dice su palabra, y yo lo creo ciertísimamente, que Él escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y si escudriña lo más profundo de Dios, también va a escudriñar lo más profundo de tu corazón y el mío. Así que hoy, entrégale esa carga que te agobia, que no te permite verdaderamente vivir como un cristiano genuino. Dile: Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé nada, Señor.
Yo solo sé pecar y pecar y pecar. Pero yo quiero que tu Espíritu Santo venga y tome autoridad de mi vida. Y como dijo el salmista en el Salmo 101, 2 y 3, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Enséñame, Señor, a andar en la integridad de mi corazón dentro de mi casa. Señor, Espíritu Santo, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Que cada vez que yo sea tentado a ver una imagen pornográfica, tu Santo Espíritu esté retumbando en mis oídos y en lo profundo de mi corazón y me recuerde que somos imagen de Dios, y si yo veo una imagen pornográfica, estoy haciendo una imagen pornográfica de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo en el Espíritu, mi hermano. Cada vez que seas tentado a ver una imagen pornográfica, acuérdate de estas palabras, que estás viendo una imagen pornográfica de Dios. Y Dios no es pornográfico. Dios es santo, 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 3 veces santo. Y el Espíritu Santo de Dios habita en vuestros corazones. Y fuiste llamados a ser santos, porque ya no soy de vosotros, sois de Dios. El cuerpo, mis hermanos, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para tu cuerpo, porque Él es tu amo, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Dios, Él es tu Redentor. Y todos nosotros somos sus siervos, sus esclavos, por amor a lo que Él ha hecho. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde.